Saludos, en videos anteriores veíamos cómo cargar datos desde nuestra base de datos y mostrarlos en una tabla, y también cómo llenar un combo box también con datos extraídos desde nuestra base de datos. En esta sesión lo que haremos será llenar o almacenar registros hacia nuestra base de datos. Ya no los extraeremos, sino que nosotros guardaremos desde nuestro formulario los registros hacia nuestra base de datos. La base de datos o la tabla que vamos a llenar en este momento será la tabla productos, la cual contiene campos nombre producto, una descripción, un precio, una cantidad y un ID de categoría. Entonces, para comenzar, vamos a crear un método que nos va a determinar o que nos va a gestionar esas cadenas de conexión o esa conexión o ese insert necesario, y eso lo vamos a crear acá en nuestro archivo, en nuestra clase conexión. Por acá van a pasar todas las consultas, ya sea de un insert, de un update o de un delete. El código que nosotros vamos a colocar acá va a ser la función def y le vamos a poner query, y vamos a recibir dos parámetros: uno, un SQL, una sintaxis SQL donde nosotros vamos a escribir nuestro código SQL, y los argumentos. Estos argumentos serán todos los campos que vamos a insertar en nuestra base de datos, y como no sabemos qué cantidad, lo vamos a mandar en un formato de lista para recorrer esos elementos. Primero vamos a abrir nuestro método conexión, que es el que tenemos previamente, donde establecemos la conexión a nuestra base de datos. Luego vamos a crear una variable para gestionar las consultas. Pasamos como parámetro la variable que está gestionando la cadena de conexión, que sería esta. Aquí es donde abrimos la cadena de conexión, y acá definimos que prepare esa consulta y que va a recibir en esa consulta. Va a recibir como parámetro la sintaxis que nosotros le pasemos desde nuestro controlador, nuestro archivo o desde nuestro formulario. Luego de eso tenemos que añadir los parámetros a esa consulta, y como esos parámetros los tenemos en una lista o en un arreglo y no sabemos cuántos son, vamos a recorrer esta lista utilizando un for in en los argumentos, que serían esos que estamos pasando acá. Entonces le vamos a decir que añada los valores de esta manera, y aquí le estamos añadiendo los valores a la consulta que estamos preparando en ese momento. Y por último le vamos a decir que nos retorne la ejecución de la consulta. Si la consulta se retorna con éxito, esto me retorna un verdadero, eso retorna un booleano. Retorna ya sea verdadero o falso, dependiendo si la consulta se ejecuta de manera correcta o no. Este sería como el método que va a gestionar. Por aquí van a pasar todas las consultas que nosotros gestionemos. Ahora vamos a trabajar en nuestro archivo principal, productos, que es donde llamamos el formulario para invocarlo, y donde tenemos el método para cargar los datos en la tabla y el método para cargar los datos en el combo box. Aquí vamos a crear el archivo que se va a llamar, el método que se va a llamar guardar datos. Def guardar datos o guardar productos
Dentro de este método, lo que vamos a definir primero será nuestra sintaxis SQL. Como buena práctica se recomienda escribir las palabras reservadas SQL en mayúscula. Sería un insert into seguido del nombre de la tabla, que en este caso nuestra tabla se llama TBL productos. Acá tenemos una variante al momento de insertar. Podemos solamente hacer esto, insert into productos, y colocar aquí los valores a insertar y mandarle los valores, todos los datos a insertar. Pero tenemos que enviarlos en el mismo orden que aparecen en la tabla, y a veces esto tiende un poco a confusión o no sé qué datos estoy enviando de manera correcta. La mejor forma o la buena práctica para hacer esto es definir de manera explícita los nombres de los campos acá. ¿Y qué campos van a ser? Todos los que tenemos en nuestra tabla: nombre, producto, descripción, precio, cantidad y ID categoría. Los vamos a enviar. Nombre, producto, descripción, cantidad y ID categoría. Serían eso. Verificamos que estén correctamente escritos, porque si no nos va a retornar un error de sintaxis. Tenemos nombre de producto, descripción, precio, cantidad y ID categoría. Y luego vamos a enviarle los valores. Los valores que vamos a enviar acá se van a colocar de esta forma. Como serán pasados como parámetros, solamente definimos esto. Tenemos que tener consideración que los valores que pasemos acá tienen que corresponder al mismo número de elementos que vamos a insertar acá, o al mismo número de columnas que vamos a insertar valores. Tenemos nombre del producto, descripción, precio, cantidad y ID categoría. Tenemos 5 elementos que vamos a insertar. Significa que acá tenemos que enviar o colocarle que se van a enviar 5 elementos también. Entonces ya tenemos como nuestra consulta SQL preparada. Luego de esto vamos a obtener los datos de nuestras cajas de texto, y esos datos los vamos a almacenar en una lista. En una lista los vamos a ir pasando uno por uno, y vamos a decir self.ui.txt nombre de producto, que sería el primer elemento, .text, porque estamos haciendo referencia al primero, al nombre del producto. Luego vamos a pasar la descripción, que será de la misma forma. Luego vamos a pasar el precio, pero el precio, como en nuestra base de datos se almacena de un valor de tipo numérico, es decir, incluye decimales, tenemos que convertirlo a float. Y aquí le vamos a pasar la caja de texto, o nuestro control, en este caso el spinbox, self.ui.txt precio .text. Haríamos lo mismo con la cantidad, con la diferencia que la cantidad lo vamos a convertir a entero.
y nos haría falta obtener el ID de la categoría. Si recuerdan, en nuestro formulario, vamos a ejecutar nuestro formulario, ya obtuvimos los valores text de estos elementos. Ahora necesitamos obtener el valor de esto, pero no necesito obtener esta palabra entrada, sino que necesito obtener el ID que estoy llenando ahí, que estoy obteniendo acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si recuerdan, aquí tenemos el método de cargar el combo box. Nosotros lo que tenemos que obtener de este combo box es este valor, no ese. Para hacer eso necesitamos recorrer este combo o el modelo que tiene este combo para poder cargar esos datos. Para hacer eso vamos a crear otro método. Lo podemos hacer aquí mismo, pero se nos va a ampliar mucho el código, y para tener un mejor orden vamos a crear un método que se va a llamar obtener ID combo. Entonces, como necesito obtener ese valor, lo primero que voy a hacer va a ser acceder a mi combo box, y lo voy a hacer de esta misma manera que tengo acá. Y ahora voy a decir esto. Voy a primero seleccionar la fila. Es decir, cuando me refiero a la fila, estamos hablando de cada uno de esos elementos. Cada uno de esos elementos, aunque nosotros lo veamos acá que solo tiene un valor: entrada, bebida, carnes, aves, mariscos, acá internamente también está jalando o obteniendo el ID de la categoría de esta manera. Entonces obtenemos esa fila y va a ser igual combo punto current index, para obtener el índice en cuál posición estoy en ese momento, y eso me retorna un entero. Ahora voy a acceder al índice del modelo, y para acceder a ese índice de nuestro modelo vamos a decir combo.model, que es el model que le asignamos, .index, y vamos a mandarle dos parámetros. El primer parámetro va a ser la fila, que ya la hemos obtenido acá, que sería ese, el row, y el segundo parámetro la columna. Esa es la consulta que tenemos. Esa es la columna 0 y esa es la columna 1. Es lo mismo que tenemos acá. Entonces nosotros necesitamos el ID de la categoría, que está en la primera columna, que sería la columna 0. Luego vamos a decir que la data es igual combo.model .data, y aquí le pasamos el índice del modelo, que sería este, de esa manera, y acá retornamos el dato que acabo de obtener, o el ID, o el nombre que le queramos poner. Le vamos a poner ID combo. Entonces con esto obtenemos el ID, obtenemos ese del que está seleccionado en ese momento en específico. Ahora, regresando a nuestro método guardar datos, nos hace falta el parámetro de ID categoría, y como ya lo obtuvimos acá, solamente falta llamar ese método self.obtener ID combo, de esta manera. Acá tenemos un pequeño error, aquí teníamos que cerrar este paréntesis del int y ese nos queda así.
Entonces tenemos que datos, lo llenamos o lo declaramos del tipo lista y le enviamos todos esos parámetros. Le enviamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos todos los parámetros necesarios que se van a enviar o se van a anexar a nuestra consulta, y ahora solo falta ejecutar esa consulta. Si cn. El método se llama query y ese método espera dos parámetros. Espera el SQL y espera los argumentos, que en este caso se llama datos. ¿Por qué lo colocamos dentro de un if? Porque esto me retorna ya sea verdadero o falso, dependiendo si se ejecuta o no la sintaxis, si no, se ejecuta o se inserta o no esos datos. Entonces vamos a mostrar un mensaje. Vamos a utilizar un message box. Information va a ser de tipo información. Vamos a ponerle un mensaje. Acá tenemos que si esto se ejecuta nos va a mostrar el mensaje. Si no, vamos a mostrar otro mensaje. Este va a ser de tipo error. Y en teoría nos tendría que funcionar. Ahora tendríamos que enlazar este método al evento, a un evento en específico de un botón, y eso lo vamos a hacer acá en nuestro constructor. Y vamos a decir self.ui. Y vamos a enlazarlo al botón guardar. Al botón guardar vamos a utilizar o vamos a llamar, vamos a requerir la señal clicker, es decir, cuando le demos clic a ese botón. Cuando le demos clic a ese botón vamos a conectarlo y aquí vamos a llamar el método self.guardar datos de esta manera. Con eso enlazamos una señal al botón que cuando demos clic se va a ejecutar este método. Probemos para visualizar a ver si se guarda. Vamos a insertar los datos, por ejemplo un fresco de, le vamos a asignar un valor, pues tenemos 100 unidades disponibles, una pequeña descripción y el precio y la categoría, que sería bebidas, y presionamos guardar y tenemos acá que los datos han sido almacenados de manera correcta. Cerramos esto y por ejemplo volvemos a ejecutarlo. Observen que ya nos carga el registro que acabamos de insertar, no tenemos ningún problema, se insertó. Entonces de esta manera es que
que se guardan o se genera ese registro de datos. Pero algo que podemos modificar dentro de esto podría ser que una vez guardamos un dato, automáticamente se muestre en la tabla que tenemos acá. Porque cuando guardamos un dato acá no se visualizaba, sino que tuvimos que salir y volver a entrar para cargar eso. Para solucionar ese pequeño impasse, lo que vamos a hacer es que una vez me muestre los mensajes acá, le vamos a cargar o a mandar a llamar el método datos, que es el que está llamando o llenando la tabla. Entonces aquí vamos a decir self.datos, que es el método que tenemos aquí. Entonces ahora sí, volvemos a ejecutar y guardamos podemos poner algún dato de relleno para llenarlo, no sé, no. Tenemos los datos, guardamos, nos muestra el mensaje y observen que ahora sí nos carga de manera automática. No importa los datos que hemos introducido, siempre nos va a guardar. Por ejemplo, otro valor de otra área. Cambiamos, que es un valor diferente, solo tenemos 50 platillos disponibles y vale 4.50. Guardamos y observen que siempre nos va almacenando los valores correspondientes. Entonces de esta manera es que realizamos un insert a una base de datos SQL Server utilizando PyQt File